Hola y bienvenidos al Big Technology Podcast, un programa de conversaciones matizadas del mundo de la tecnología y más allá, y llegamos a ustedes desde Davos esta semana en colaboración con la Fundación Web3 y Unfinished. Nuestro invitado de hoy es Gavin Wood, cofundador de Ethereum y creador de Polkadot. Hemos tenido un puñado de conversaciones sobre Web3 en este programa, pero creo que ninguna ha sido tan profunda como la que van a escuchar. Gavin, bienvenido al programa. Gracias por recibirme. Entonces eres el cofundador de Ethereum, creador de Polkadot, dos de los proyectos de criptomonedas más influyentes que tenemos hoy en día. Y ambos desafían a las instituciones actuales, y por eso he escuchado dos leyendas sobre ti. La primera es que decidiste meterte en esto después de ver las revelaciones de Edward Snowden. La segunda es que decidiste hacer estos movimientos después de ver el colapso financiero en 2009. ¿Cuál de las dos es cierta? Mm, Creo que el momento en que esto ocurrió fue alrededor de 2013. Así que ya sabes, las revelaciones de Snowden fueron bastante oportunas en ese momento. Y ciertamente ya sabes que mencioné esto en el pequeño documento de la Web3 que escribí en 2014. Pero dicho esto, el colapso financiero en 2008 fue en gran medida el escenario y me hizo cada vez más consciente de que gran parte de lo que sucede en el mundo, que es crucial para el funcionamiento continuo de la vida cotidiana, está oculto y bastante opaco, y no siempre está en las mejores manos. Sí, y por eso es estupendo empezar así, porque a menudo oímos hablar de la gente que está interesada en la Web3 y de su deseo de arreglar un sistema roto, pero en realidad no hablamos demasiado del sistema roto, a menudo se da por hecho. Así que, ¿qué de las revelaciones de Snowden en particular te hizo pensar que el sistema que teníamos estaba roto y que necesitábamos construir uno nuevo? La profundidad con la que, ya sabes, tengo expectativas como ciudadano en una sociedad libre, y esas expectativas, espero que ciertas cosas funcionen de manera particular. Espero un grado de privacidad, espero que los empleados del gobierno al azar no puedan husmear en mis llamadas de video, sin una buena causa por lo menos. Em, Preferiblemente de un juez que es totalmente imparcial, ¿verdad? Y cuando, ya sabes, cuando se hizo evidente el grado en que esto realmente no estaba sucediendo en la sociedad, cuando se hizo evidente que el contrato social no estaba siendo fielmente honrado por parte del gobierno y en particular los servicios de seguridad en el gobierno. No dudo que hay muchos empleados del gobierno que son grandes y decentes personas dispuestas a honrar el contrato social, pero creo que en gran medida los servicios de seguridad y ciertamente las revelaciones de Snowden apoyarían esto. Se consideran a sí mismos como un poder que necesita poca supervisión judicial, poca necesidad de controles o equilibrios. Y esto es desafortunado, que vivimos en una sociedad donde a primera vista tenemos estatutos, tenemos ética, tenemos una rica historia de comprensión y de tratar de mantener en su lugar y ser muy vigilantes de nuestras libertades. Y sin embargo, detrás de la cortina no es todo lo que parece. Así que una de las cosas que quiero saber es por qué entonces seguir adelante y tratar de construir una nueva web, construir algo totalmente desde cero que tiene dificultades técnicas, frente a simplemente intentar reformar el sistema tal y como existía entonces o existe hoy en día. Sí, bueno, en primer lugar, soy un tecnólogo, no un político, y me temo que reformar el sistema comienza en el mundo de la política, un mundo turbio.
en el mejor de los casos. En segundo lugar, realmente creo que en gran medida la tecnología no diría que necesariamente ha creado el problema, pero el uso de Internet, de esta amplia tecnología de comunicación que lo abarca todo, ha facilitado la existencia de este problema. Y no estoy convencido, o al menos tengo la esperanza, de que la tecnología sea el medio por el que podamos convertir esta tecnología en un camino ligeramente mejor. Bueno, ahora voy a ampliar mi orden de preguntas. Así que has hablado de las comunicaciones como la cuestión, la tecnología de la comunicación. ¿Puedes profundizar en ello? Yo no diría que es el problema, diría que facilita el problema. ¿Qué significa eso? Creo que hay una tendencia natural a que los que están en el poder consoliden ese poder. Y creo que Internet ha proporcionado un medio realmente eficaz para consolidar el poder a una escala nunca antes vista. Y necesitamos un antídoto bastante revolucionario para eso si queremos escapar de la consolidación del poder. Y estoy pensando que estás hablando de los Facebooks y los Googles. Ese es uno de los elementos, sí. De acuerdo, y entonces el antídoto es la descentralización frente al mantenimiento de ese poder esencialmente en estas grandes empresas tecnológicas. La descentralización es un medio para un fin, pero es un medio muy poderoso. Entonces, ¿qué es la descentralización? Esencialmente, tiene un par de significados diferentes para algunos grupos de personas diferentes. El significado que yo le doy y que creo que es el más importante hoy en día es lo que algunos llaman descentralización política, pero esencialmente es reducir la cantidad de poder sobre un sistema que tiene cualquier actor económico individual. Así, la mayoría de nuestros sistemas políticos, ya sea el ejército, el gobierno, la democracia incluso, tal y como se implementa hoy en día, o las empresas, todos tienen una estructura de poder relativamente jerárquica en la que esencialmente a menudo hay uno o muy pocos individuos en la parte superior con capacidad de toma de decisiones, como en la capacidad de toma de decisiones a nivel de organización. Así que, de forma natural, centralizamos y luego hay un grado de delegación que se produce en los niveles hasta llegar al nivel inferior, donde hay una capacidad de decisión muy mínima. Por supuesto, hay más estructuras organizativas novedosas que se proponen y a veces se ponen en práctica o al menos se coquetea con su aplicación. Pero la mayoría de las grandes siguen siendo estas estructuras de poder muy descendentes, y la descentralización consiste realmente en tratar de eliminar esa estructura de poder, al menos de forma estructural, al menos de forma que no sea negociable. Ahora bien, no quiere decir que un sistema descentralizado no pueda tener pequeñas versiones de esta estructura de poder en él, del mismo modo que una economía capitalista puede tener una empresa que tenga un jefe con empleados y demás. Eso no es un problema, pero eso no la convierte en una economía dirigida. Solo significa que hay un componente que existe bajo reglas teóricamente justas, compitiendo con otras empresas y prestando servicios y vendiendo bienes. Y eso es realmente lo que queremos decir con esta descentralización política. Se trata de no poner todos los huevos de la toma de decisiones en una sola cesta. O al menos, si lo hacemos, no hacerlo de forma estructural. ¿Te resulta extraño estar aquí en Davos, donde se reúne toda esa gente de arriba que acabas de mencionar? Es una extraña colección caminando por la calle. Realmente lo es, sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué estoy aquí personalmente? Bueno, es muy interesante para mí que si usted está hablando de cómo tenemos que descentralizar y es una forma política de la descentralización, estamos abajo de la cuadra, por supuesto que no estamos en el evento, pero estamos abajo de la cuadra de toda esa centralización. Entonces, ¿es un mensaje político estar aquí? ¿O se trata simplemente de esta conveniente reunión de personas? ¿Qué es lo que te hizo venir a Davos? Yo sería
Creo que, en general, hay relativamente pocos foros en el mundo que reúnan al mismo conjunto de personas. Creo que el mensaje es importante y creo que hay una especie de mensajes que compiten entre sí bajo la misma bandera. Si caminas por la calle, Web3 significa muchas cosas diferentes dependiendo del lugar de la calle en el que decidas salir e ir a una tienda. Y creo que no me gustaría que el mensaje se diluyera demasiado o se utilizara mal. Así que creo que, como en cualquier foro, si hay un punto de educación que tiene sentido hacer llegar a la gente, tienes que unirte a la conversación y tienes que dejarlo claro, y quizás algunas de esas personas son algo ideológicamente, no necesariamente súper alineadas, pero creo que hay gente aquí que tiene la mente abierta y que tiene el deseo de entender hacia dónde va el mundo y entender qué marcos y conjuntos de herramientas existirán en el futuro para ayudar al mundo a llegar a un lugar mejor. Bien, continuemos con el viaje de Gavin. Así que, si ves lo que pasa con Snowden, ¿crees que hay demasiada centralización del poder? Es demasiado fácil para el gobierno entrar y escuchar lo que estás haciendo y decides aplicar una solución tecnológica a eso. Así que, ¿qué pasa después? Bueno, quiero decir, no era tan simple como el paso uno al paso 2 allí. De alguna manera estableció las cosas en mi mente un poco. Me hizo, creo que en los últimos 10 años y probablemente más, pero en los últimos 10 años he pasado de una postura, digamos, ambivalente de confianza, como que hay bancos y gobiernos y todo este tipo de cosas, y como que tengo que confiar en ellos. Y eso está bien, pueden dejarme en paz y entonces todo está bien. Y a lo largo de estos 10 años he sentido que lo que mis expectativas, lo que se me ha dado a esperar, no había sido honrado por quienes deberían ser los que lo honraran. Y no es que buscar arreglar ninguna cosa específica. Así que no es que fuera como, ya sabes, aquí están las revelaciones de Snowden, el espionaje del gobierno, especialmente en el mundo libre, contra lo que parecen ser las leyes del mundo. Voy a arreglar eso y evitar que me espíen. No, es decir, podría haber empezado a encriptar todas mis cosas. Había pasos concretos que podría haber tomado para al menos arreglarlo para mí y tal vez incluso ayudar a arreglarlo para otros. Ese no fue realmente el camino que seguí, pero me ayudó a consolidar en mi mente que es necesario crear tecnología que permita a la gente o al mundo en general lidiar con este tipo de problemas de confianza en el mundo. No creo que vayamos a ser capaces de agitar una varita y de repente hacer que todo el mundo sea digno de confianza. De repente hacer que todas las organizaciones sean dignas de confianza. No creo que elegir a un político vaya a hacer eso, ni mucho menos. Creo que el mundo tuvo una oportunidad bastante decente con Obama y no cambió mucho. Consiguió que se aprobara un proyecto de ley de sanidad que en realidad estaba centrado en Estados Unidos y que cada vez está más derogado. Ahora no quiero que ninguna de nuestras bases siga abierta. La seguridad sigue desbocada. Cada vez hay menos supervisión judicial de ciertas cosas, así que no creo que los políticos sean la forma de arreglar los problemas de confianza del mundo. En muchos aspectos creo que ellos son el problema y creo que sería mejor si y por eso estoy buscando crear nuevas herramientas de manera que tengamos soluciones alternativas a este problema. Y ahí es donde entra Ethereum. Sí, así que esto comenzó a finales de 2013. Para los oyentes que están sintonizando y que no saben del todo lo que es Ethereum, ¿lo explicas de forma sencilla? Es un derivado, en cierto sentido, como tecnológicamente hablando del protocolo Bitcoin.
que es esta moneda descentralizada, por lo que Ethereum es como una moneda descentralizada y añade una programabilidad adicional a esa moneda. Así que puedes construir sobre ella. Puedes programar el dinero esencialmente. Ahora, oímos hablar mucho de esto y para aquellos de nosotros que no están en el espacio, aquí es donde el punto de confusión viene a menudo, porque la gente sabe que hay, ya sabes, oyen hablar de esta nueva web y oyen hablar de la programación que potencialmente podría hacer en la parte superior de blockchains, pero no tenemos ningún programa que la mayoría de nosotros utiliza que se han construido de esta manera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es un problema tecnológico o es que las expectativas son excesivas? ¿Dónde están los programas que se supone que están construidos sobre esta tecnología? Porque suena bien en teoría, ya sabes, distribuido, el gobierno no puede espiar y tal vez incluso los usuarios tienen algo de propiedad a través de tokens. Pero ahí es donde creo que la desconexión viene para el público en general y la comunidad Web3, donde la gente está tratando de mirar. Escuchan todo esto, todo suena bien, pero están preguntando dónde está la crema de relleno, qué ocurre en el interior. Es un poco como tomar la revolución de los ordenadores domésticos en el año 81-82 y preguntarse, ya sabes, ¿dónde está la inteligencia artificial? ¿Dónde está la realidad virtual? Pero la diferencia es que ahora tenemos ordenadores mucho más potentes que entonces. Así que, ¿es un problema de potencia de cálculo? No, es más bien un... Así que hemos subido un par de niveles desde entonces, por lo que tenemos ordenadores potentes y tenemos una conectividad bastante decente. Tenemos un nivel increíble de accesibilidad. Podemos acceder a todo Internet desde todo tipo de pequeños dispositivos que llevamos encima. Hemos llegado muy lejos en ese sentido, pero todavía hay una cantidad sustancial de una brecha en términos de los elementos de nivel superior. Así que estos se reducen básicamente a software, es decir, bibliotecas de software, kits de desarrollo de software, servicios e integraciones. Cuando pienso en la integración, me refiero a la integración con el resto de los servicios del mundo, ya sean digitales o se encuentren en el espacio, no importa mucho. Estamos avanzando lentamente, pero llevará un tiempo. No es algo en lo que puedas chasquear los dedos, invertir $1.000 millones y esperar que en 3 meses todo haya cambiado. Se necesita mucha gente para entenderlo. Es un problema de educación tanto como un problema tecnológico. La gente tiene que entender lo que es esto. Por ejemplo, gran parte de la Web 2 podría haberse construido sobre las tecnologías que teníamos 5 o 10 años antes de la llegada de la Web 2, pero no fue así. La Web 2 no surgió hasta que la gente se familiarizó con la web, con Internet, cuando entendió la diferencia entre una línea telefónica y una línea DSL. Entendieron cómo conectarse a Internet, entendieron la diferencia entre un ordenador que estaba conectado y un ordenador que no estaba conectado. Hay mucha educación de base que tiene que pasar. El mundo tiene que llegar a una nueva forma de hacer las cosas. Correcto. Y entonces hablemos de cómo en un mundo ideal, cuando lleguemos a ese punto, una aplicación Web3, digamos una aplicación de comunicación Web3, resolvería algunos de esos problemas que Snowden había señalado. Por ejemplo, ¿no podrá ser hackeada por un gobierno? O ya sabes qué aspecto tiene, cómo es diferente para el usuario en comparación con lo que tenemos hoy en día construido en la blockchain. La blockchain es un componente muy importante de esto, pero no es el único. Es decir, las blockchains funcionan en gran medida a través de dos tipos de conjuntos tecnológicos distintos. Uno de ellos es la criptografía, que es simplemente matemática básica, y el otro es la teoría del juego, es decir, la economía, ¿verdad? Y estos dos juntos se combinan para permitir lo que llamamos la computación libre de confianza blockchain. Pero blockchain, en términos generales, hay algunas vías que son un poco diferentes, pero blockchain en términos generales es un sistema muy transparente.
no ayuda a los usuarios a mantener sus datos a sí mismos. Todo en Bitcoin es un ledger público, se puede ver todas las transacciones que ocurren. Lo mismo con Ethereum. Ahora hay avenidas tecnológicas que apuntan a reducir este tipo de naturaleza pública de la información, pero tienden a tener un desafortunado efecto secundario que centraliza la computación, por lo que en realidad termina centralizando parte del flujo de información también, y eso es un poco problemático. Pero Web3 en sí mismo está tratando de reducir a un nivel amplio cuánto confiamos. No es que la confianza sea necesariamente algo malo, sino que la exigencia de confiar significa esencialmente una fe ciega. Es como si no tuviera más remedio que confiar en que los servicios de seguridad no están tratando de espiar todo. No tengo más remedio que confiar en que el juez y el tribunal son realmente imparciales. Y esta no es una gran posición porque si no tienes más remedio que confiar significa que eres básicamente impotente y que no tienes forma de asegurarte de que no estás bajo una autoridad arbitraria que puede esencialmente decirte lo que tienes que hacer sin ninguna razón o fundamento real. Así, el amplio conjunto de tecnologías de la Web3 consiste en construir tecnologías que nos permitan no tener que confiar, y hay dos a grandes rasgos, la criptografía y la teoría de juegos, que nos permiten hacer esto. Blockchain es como una tecnología compuesta. También está la encriptación, una rama de la criptografía, que nos permite comunicarnos de manera que no tengamos que confiar en un intermediario de comunicación para tener alguna garantía creíble de que nuestra comunicación es privada. Y este es uno de los problemas de Internet antes de 2013, era que no usábamos encriptación en general. Los servicios eran HTTP, no HTTPS, y ese pequeño símbolo de candado verde que se ve en la parte superior derecha del navegador no estaba allí la mayor parte del tiempo. Hoy en día sí, y tenemos una expectativa un poco más creíble de que tenemos privacidad sobre nuestras comunicaciones en Internet. Genial. Web3 está diciendo, bueno, ¿hasta dónde podemos llevar esto? ¿Podemos obtener una expectativa más creíble? ¿Garantías más creíbles de que nuestras expectativas se cumplirán? Por ejemplo, antes de 2013 teníamos la expectativa de que no estábamos siendo espiados masivamente, de que la vigilancia masiva no estaba siendo patrocinada por nuestros gobiernos, y sin embargo resultó que sí lo estaba. Así que, dado eso, como tecnólogo, es como mi trabajo decir, bueno, vale, parece que esto era un paso en la dirección correcta. Genial. Miles de millones de personas tienen una garantía un poco más creíble sobre sus expectativas del mundo. Pero, ¿podemos empujar las cosas más allá? Sí, y quiero preguntarte más acerca de ese ledger siendo público y lo que eso significa para la privacidad. Pero voy a dejar eso para la segunda mitad. Quiero concluir esta mitad con una pregunta que me ha estado desconcertando desde que empecé a mirar realmente en estas cosas. Así que fui a El Salvador y me encontré con el experimento de Bitcoin del país, donde Bitcoin es de curso legal allí, y empecé a escuchar algunos de los podcasts que estaban hablando de esto y cómo iban a hacer Bitcoin la moneda en El Salvador. Y te he oído hablar de ello. Parece que puede ser útil para evitar algunas de las tasas con las remesas. Pero cuando escucho a la gente de Bitcoin, no sé cuál es el asunto. Odian a la gente de Web3 y la gente de Web3 no soporta a la gente de Bitcoin. Parece que tendrían puntos en común. ¿Qué pasa en esa rivalidad? No estoy seguro. Sospecho que la gente de Bitcoin, que no está súper entusiasmada con la gente de Web3, es probablemente un movimiento de Web3. Tal vez el pensamiento de que un poco demasiado en términos de la exageración de las NFT en lugar de la dirección subyacente, digamos, social y tecnológica. Ciertamente, tengo muy buenas relaciones con la gente del espacio Bitcoin, así que no sé si la gente de Web3 no parece llevarse bien con la gente de Bitcoin. Creo que probablemente hay cierto grado es un poco triste, pero cierto grado de tribalismo que ocurre ahí. Pero sospecho que es más, digamos, que menos por el movimiento y más por el dinero, en ambos lados.
Creo que hay un montón de deseo compartido de crear esta tecnología para ayudar realmente a conseguir la sociedad sobre una base mejor. Sí, creo que habría más puntos en común. Y es interesante para mí ver a los maximalistas del Bitcoin, gente como Jack Dorsey, por ejemplo. Mencionas la Web3. Él dice que es un fraude. Sí, algo así. Sin embargo, su idea es utilizar algo de la misma tecnología para algunos de los mismos fines. Estamos aquí con Gavin Wood, el cofundador de Ethereum y creador de Polkadot, en directo desde Davos y reproduciendo el feed de Big Technology Podcast. Volveremos justo después de esto. Y estamos aquí de vuelta en el Big Technology Podcast desde Davos con Gavin, el cofundador de Ethereum, creador de Polkadot. Así que hemos hablado mucho en la primera mitad sobre la teoría de Web3, de blockchains y Bitcoin. Vamos a algo más práctico. Así que estaba preguntando dónde está la crema en la primera mitad, pero hay un titular interesante en Protocol esta semana. Dice que el cofundador de Ethereum piensa que el blockchain puede arreglar los medios de comunicación social, y no solo es un pensamiento, sino que también parece que hay algo que está en acción ahora mismo. Así que me encantaría escucharte ampliar eso. Sí, quiero decir, creo que los medios de comunicación social sufren de mucho de los mismos problemas que ya hemos estado discutiendo, a saber, opaco en gran medida sin rendir cuentas, entidades muy centralizadas que están a cargo de los servicios de control que una gran parte del mundo se basan y que han demostrado ser incapaz o dormido al volante o peor en su deber, y aunque creo que la gente debería ser realmente responsable de sus propias decisiones, que la autoridad y la responsabilidad empieza en casa. Creo que necesitamos mejores marcos y herramientas tecnológicamente hablando para permitir a la gente hacer la elección correcta y hacer una elección en la que no tengan que confiar en estas entidades centralizadas para proporcionarles los servicios de los que dependen. Y entonces, cuéntame un poco más sobre este protocolo en el que estás trabajando. Se trata de una colaboración y me complace anunciar que Polkadot es el marco técnico subyacente sobre el que se implementará. ¿Y qué es esto? Bueno, es una combinación de tecnologías. Es una pila de tecnologías como todas las buenas tecnologías deberían ser, así que puedes elegir dónde o en qué parte de la pila quieres entrar y construir, pero esencialmente es un protocolo de red social muy general, conceptualmente un protocolo de grafos sociales. Así que básicamente lo gestiona un medio de gestionar las conexiones entre individuos humanos en el planeta y también gestionar la información que los individuos tienen asociada con ellos y que potencialmente puede ser asociada entre las conexiones de los individuos. Así que es una plataforma muy abstracta sobre la que se pueden construir las aplicaciones que hoy consideramos como las grandes redes sociales. Pero la esperanza es que también sea una plataforma que facilite muchos más tipos de aplicaciones y que no tengan que construir un grafo social desde la base. Los usuarios podrán muy fácilmente no migrar, sino compartir o copiar o utilizar estos productos y servicios adicionales sin tener que hacer todo este horrible registro, traer a tus amigos y todo lo demás. Entonces, la idea esencialmente que yo entre, construya mi red social en este protocolo y luego sea capaz de exportarla a diferentes aplicaciones. Esencialmente sí, y del mismo modo podrás entrar, construir tu aplicación en esta plataforma y los usuarios podrán entrar en masa con relativa facilidad, pero sería su elección, todavía tendrías que presentarles la aplicación, pero en principio sería mucho más fácil romper estos fosos y barreras que los gigantes de las redes sociales ponen alrededor de su gráfico social.
Me gusta esta idea en teoría, sin embargo, pienso en ella en la práctica y tengo algunas preguntas, así que la idea de construir tu gráfico social en la blockchain y luego mantener el control de la misma y darla a ciertas aplicaciones como lo consideres oportuno tiene sentido, pero pienso en la naturaleza de los diferentes tipos de aplicaciones o en los diferentes tipos de gráficos que tengo en cada aplicación, así que, por ejemplo, Facebook es mi gráfico social, LinkedIn es mi gráfico profesional. Twitter es un modelo de archivo asimétrico donde es un gráfico de intereses realmente. Y luego en algo como TikTok, mi gráfico no importa realmente porque la aplicación está mirando solo mi comportamiento, pero los seguidores son algo así como una señal interesante. Y diciendo esto es lo que debo mostrar. Entonces, ¿cómo se sincroniza el hecho de que cada aplicación tenga su propio gráfico único con la idea de hacer un gráfico portátil? Porque parece que solo sería útil en algunos casos y no en otros. Bueno, el gráfico es, si pensamos en él como un modelo conceptual, sigue siendo solo nodos y conexiones. Los individuos son los nodos y hay conexiones entre ellos, ya sea como seguidores, como amigos, y por eso digo que es muy abstracto. Es un modelo que puede ser utilizado por todas estas aplicaciones, pero tienes razón, cada aplicación utilizará este modelo, estos datos subyacentes de manera diferente. Ahora, usted dice que, ya sabes, LinkedIn es profesional, mientras que Facebook es social. Hay mucho solapamiento allí, al menos para mí. Mi vida de trabajo y mi vida privada están bastante superpuestos, y hay muchas personas que existirían en ambos, y realmente no tiene sentido para mí tener que añadirlos en uno y añadirlos en el otro, de manera similar con Twitter como creo que todo el mundo en LinkedIn y todo el mundo en Facebook son seguidores en Twitter también. Así que, ¿por qué querría replicar estas conexiones tantas veces diferentes? Lo mismo con Instagram. Instagram es como básicamente lo mismo que Twitter. No todos ellos utilizarán los datos subyacentes de la misma manera, como has dicho. TikTok puede tomarlo como solo en términos de los servicios que proporciona. Solo puede tomar una mirada relativa al gráfico social real y utilizar medios alternativos para decidir qué contenido te mostrará y cuándo. Pero en principio hay un montón de aplicaciones que utilizan los mismos datos básicos, pero esos datos tienen que ser introducidos en cada plataforma, y esos datos están bajo su control. Y quién sabe lo que están haciendo con ellos. Si quieres leer sus términos y servicios, suelen ser bastante opacos y la mayoría de la gente no lo hace. ¿Quién sabe lo que están haciendo con ellos? Así que ahora, en lugar de tener el control de tus datos, puedes decidir que esta aplicación puede usarlos para este medio y este propósito, y que la aplicación puede usarlos para este medio y este propósito. Ahora tienes 10 aplicaciones, tal vez, no sé, dependiendo de si eres un gran usuario de las redes sociales. Tal vez sean 20, 30, 40 o 50 aplicaciones, todas trabajando más o menos con los mismos datos, todas usándolos de la manera que quieren, lo que significa que tienes una multiplicación de la cantidad de confianza que necesitas dar para tus datos personales. Y creo, y esto surgió en una conversación anterior, creo que esto desanima a mucha gente. Como mucha gente no está muy entusiasmada, sé que yo no lo estoy en compartir toda la información con todos los proveedores y como tal limita el tipo de productos y servicios que se pueden proporcionar. Si el usuario no da mucha información a la aplicación, esta puede hacer relativamente poco. Si llegamos a un modelo en el que los individuos están contentos, en cierto sentido, de introducir su información, sus datos en los servicios, porque saben que no se los están entregando a un tercero, sino a un algoritmo que ha sido auditado por muchas entidades diferentes, al menos una de las cuales creen realmente que se procesa de una manera que no permite que un tercero lo inspeccione todo y haga lo que quiera para anunciarles diversas cosas que no quieren que se les anuncien, o concluir ciertas cosas sociopolíticas que no quieren que se concluyan sobre ellos.
Entonces estamos en una situación mucho mejor. Es mucho más probable que esa persona vaya a dar más información. Sé que yo lo haría. Por lo tanto, creo que mientras dependamos de proveedores de servicios centralizados que tengan control absoluto y visibilidad de la información, la gente no va a dar tanta información como lo haría de otra manera. Así que en el artículo de Protocol al que hago referencia hay una línea allí. Creo que la creencia es que los datos interrumpen el modelo. Si cambias la forma en que estas empresas tienen y procesan los datos, acabas en una sociedad mejor. Así que quiero escuchar tu crítica sobre lo que está mal en las redes sociales hoy en día y cómo cambiar tu relación con los datos. Cambiar nuestra relación con nuestros propios datos podría arreglarlo. Creo que lo que está mal en ellas es lo que está básicamente mal en toda esta arquitectura de comunicación centralizada. Permite que nosotros, como entidades independientes y soberanas que toman decisiones, seamos manipulados. Y si puedes manipular a la gente en masa, entonces el mundo no se convierte en un lugar tan bueno. Creo que el término democrático se utiliza a menudo para tratar de decir que nosotros, como entidades soberanas que toman decisiones, deberíamos tener la capacidad de informarnos sobre el mundo y de tomar decisiones basadas en esa información. Y creo que con los servicios que nos proporcionan actualmente las grandes empresas de medios sociales, eso no funciona tan bien. Creo que estamos perdiendo la capacidad de informarnos bien y cada vez nos manipulan más. Y también tu idea de que si tenemos algoritmos transparentes por ahí que tal vez podamos elegir, entonces estaremos en una mejor posición. Sí, creo que es así. Eso es bastante. Creo que no tiene por qué ser Web 3 frente a permitir que las empresas de Web 2 lo implementen. Es decir, la cuestión es que no podemos confiar en que lo hayan implementado realmente. No podemos confiar en que estén ejecutando estos algoritmos en sus servidores y nos proporcionen los resultados en un formato no filtrado. No sabemos qué datos están ejecutando. No podemos verlo. Los datos tienen que ser. Necesitamos una forma de hacer esto sin confianza. No es suficiente decir, oh bueno, ya sabes, confío en Mark Zuckerberg, él no me haría nada malo. Creo que oirás a mucha gente decir eso, así que, correcto. Y así necesitamos. Web 3 es realmente solo una propuesta de una pila de tecnología que puede hacer exactamente esto, que nos permite tener los datos para saber que tal vez ninguna persona individual puede ver los datos, porque tenemos toda esta gran tecnología que nos permite consolidar los datos sin que una persona individual tenga el poder de mirarlo realmente. Pero podemos ejecutar algoritmos en él si todos estamos de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo en que sí, este es un algoritmo que queremos ejecutar en nuestros datos colectivos y queremos ver los resultados. Genial. Entonces, si no queremos ejecutar ese algoritmo colectivamente, no lo ejecutamos, no se ejecuta. Y no es que Mark Zuckerberg pueda venir y decir, bueno, en realidad me gustaría saber los resultados de eso. Lo ejecutaré de todos modos. Entonces, tu idea es que la gente decida colectivamente qué algoritmo quiere que se ejecute en toda la plataforma, en lugar de elegirlo individualmente, y tal vez haya una opción de rage quit. Si realmente no quieres que el algoritmo se ejecute en los datos consolidados que incluirían tus datos, entonces puedes hacer rage quit y eliminar tus datos antes de que se ejecute el algoritmo. Cualquier cosa que permita procesar la información de un coleccionista debe ser objeto de una toma de decisiones colectiva para garantizar que no se hace sin el permiso de esas personas. Y si su permiso es algo así como dame $50 y hazlo, está bien, pero al menos hay transparencia. Ayer tuvimos a Nick Clegg en este espacio, es el presidente de Asuntos Globales de Facebook, y traté de explicarle que la gente califica la cantidad de disfrute que obtienen de las redes sociales, y en estudios recientes ha sido la última de todas las actividades de ocio, en términos de su capacidad para generar felicidad. Y lo que respondió fue que tenemos 3.500 millones de personas que utilizan nuestros productos cada mes. Claramente no están tan molestos, así que quiero preguntarle sobre la disposición de la gente a saltar a algo como lo que usted propone y dejar Facebook. Quiero decir que parece que
Sí, bueno, tengo curiosidad. Adelante. Quiero oírte responder a lo que dijo Craig y ¿cuántos fumadores hay en el mundo hoy en día? ¿De acuerdo? ¿3.500 millones también? No estoy seguro. Y obviamente están muy contentos con el producto de Marlboro y todos los demás. Mira, la gente está enganchada y está enganchada debido a los efectos de red con su... Hay enormes cantidades de inercia. No es que el producto sea necesariamente tan asombroso que los individuos lo estén usando puramente basado en eso. Es que hay un servicio que se proporciona que el individuo ha decidido que ahora no puede prescindir. Productos adictivos clásicos, muy similares a la industria de la nicotina. Y creo que si esto puede ser como, no sé, algún medio de permitir a la gente llegar allí, el mismo arreglo social, pero sin los elementos de destrucción de la mala democracia, entonces genial, esto es algo bueno. ¿Crees que la gente votará colectivamente para tener un algoritmo que les muestre más cosas aburridas, pero menos cosas cargadas de rabia? Yo no diría que todo el mundo tendría que hacer esto. Lo veo como un montón de grupos diferentes de personas, algunos de los cuales se superponen, y estos diferentes grupos es como si yo estuviera en un grupo. Estoy en este conjunto, un conjunto social, y me importa este conjunto en particular. Me importa como, hey, ¿cuál es el promedio? Dame las consideraciones políticas promedio que este grupo ha concluido. Dame los extremos. Quiero todos los extremos. Hay todo tipo de algoritmos y productos potenciales por ahí, pero el punto es que mientras tengamos solo 3 o 4 lugares en el mundo occidental, al menos donde este discurso está sucediendo, y por lo tanto 3 o 4 organizaciones centralizadas que llegan a dictar las reglas del discurso y la mecánica del foro en el que sucede, entonces esto no es realmente una gran manera de permitir que la tecnología siga innovando y continúe facilitando un discurso saludable. Si construimos redes sociales en la blockchain, significa eso que las publicaciones que la gente pone allí son inmutables y permanentes aunque quieran borrarlas. Esto es, al menos con el proyecto Liberty, el blockchain no va a ser utilizado como un medio como un depósito de datos, es realmente más como una infraestructura de permisos, y luego todo el material de datos viene en la parte superior de eso. Como todo el material de datos ocurre en gran parte fuera de la cadena, y esta es la forma de tener la capacidad de mantener las cosas relativamente privadas, como las expectativas sólidas de que la privacidad será respetada sin tener que poner todo en manos de una sola entidad de confianza que gestionará todos los permisos para usted. En principio, la tecnología es capaz de gestionar el cifrado por tu parte, de modo que las personas o los grupos que quieres que vean ciertos elementos de tus datos puedan verlos sin dejar de tener una expectativa razonable de que los datos no se transmitirán a un conjunto más amplio de individuos. Sí, y hice hincapié en la primera mitad, yo iba a preguntar lo que sucede en una situación en la que usted está utilizando la blockchain y una gran cantidad de esas cosas es pública. Entonces, ¿cómo lidiar con la privacidad si usted está usando una red social construida en el blockchain? Pero creo que acabas de responder a la pregunta. Esas cosas se almacenarán fuera de la blockchain. Haremos algunas de las otras cosas. Sí, la idea de la blockchain es que principalmente se trata de la concesión de permisos, por lo que se trata de la gestión de lo que son los arcos en el gráfico social, lo que son estas conexiones y lo que los privilegios de esas conexiones tienen y el conjunto de privilegios y la estructura y el tipo de lenguaje utilizado para describir estos privilegios podría ser diferente para diferentes aplicaciones. El punto entero de eso es que está destinado a ser capaz de ser extensible. Y la tecnología subyacente, idealmente, que utiliza algunos de los niveles más avanzados de la criptografía para que podamos almacenar el gráfico social y almacenar la información, el tipo de metadatos de este gráfico social, de tal manera que conserva todavía un grado sustancial de privacidad. Ahora, en última instancia, puede que no sea tan sencillo como que comparto esta información con este grupo de personas
y no hay forma de que esa información pueda salir de este grupo de personas. Para empezar, siempre puedes sacar tu cámara, tomar una foto de la pantalla y es como si alguna foto pudiera ser compartida. Hacer que sea completamente de punta a punta, absolutamente 100% privado, no es realmente el objetivo. El objetivo es dar a la gente expectativas creíbles de que su privacidad será respetada, y creo que estamos a más del 80% del camino del modelo de Facebook utilizando esta tecnología. Tengo que volver una vez más a la cuestión de la voluntad de la gente, es decir, parece que toda la gente bien intencionada de las redes sociales querrá usar tu solución, y toda la gente enfadada que tiene influencia por estar enfadada querría quedarse. Tengo curiosidad por saber si ves eso como una barrera de adopción. Tal vez la suficiente cantidad de gente que los trolls quieren trolear se moverá, que terminará teniendo una cáscara de una plataforma. ¿Qué va a pasar ahí? Es difícil de decir, pero espero que no sea una plataforma singular. El objetivo de todo esto es que sea extensible y que se puedan desarrollar muchas aplicaciones diferentes sobre ella. Y esperaría que la gente siguiera donde el discurso es más esclarecedor y, con el tiempo, si los trolls son los que tienden a quedarse en las plataformas de legado, entonces bien, déjenlos allí. También quiero hablarte de las tasas de transacción porque la gran barrera para construir algo como una red social en quizás una blockchain como Ethereum ha sido que las tasas de gas estarían fuera de control para hacer cualquier transacción. Tendrías que pagar miles de dólares. Entiendo que esto se va a construir en Polkadot, que es la segunda blockchain que has creado. ¿Va a tener los mismos problemas en términos de tasas de transacción y de gas que las otras? No, desde el principio se ha construido para tener una seguridad descentralizada escalable, y eso fue desde el documento de 2016 sobre Polkadot que puse. Eso es realmente lo que la premisa de esto es, y logra esto a través esencialmente de la división del trabajo, cosas bastante obvias realmente. Pero la ingeniería detrás de asegurar que el trabajo se divide, pero mantenemos la seguridad del sistema descentralizado proporciona esa es la parte difícil. Como que la ingeniería no es trivial y a veces se menciona, pero creo que merece un punto especial. Construí la versión original de Ethereum como C++ o C++ Ethereum a principios de 2014. Tengo algo que funciona después de un mes o dos, y eso fue más o menos solo yo, y me ha llevado a mí y a un montón de ingenieros realmente grandes, más 4 años, para construir Polkadot. No es que tuviéramos una especie de terrible accidente automovilístico al principio y estuviéramos como debilitados o algo así. No, el esfuerzo de ingeniería requerido para esto y también tener un equipo de investigación trabajando detrás de nosotros asegurando que lo que estamos haciendo es sensato, lo que estamos haciendo es realmente seguro, lleva mucho tiempo, y me gustaría extender el mismo punto a la gente de Ethereum 2. Construirlo bien, hacerlo bien, lleva tiempo. Y si ves a la gente pregonando que, oye, ya tenemos una solución que solo nos ha llevado 6 meses, es muy poco probable que sea el avance que están sugiriendo que es. Pero sí, y hay mucho más por venir también. Ya hemos abierto la división de laboratorios en Parity a principios de este año. Parity es la principal empresa que construye Polkadot en este momento. Y esto es como buscar formas de superescalado para los métodos de superescalado para Polkadot. Así que, como realmente estamos buscando ir más allá de esto, como incluso miles de transacciones por segundo, eso es un poco de un objetivo en este momento. Estoy buscando en los próximos 3 o 4 años para hacer órdenes de magnitud mayor. Sabes, fue interesante escucharte hace un par de minutos hablar sobre cómo el blockchain sería las tripas de estas potenciales redes sociales, pero todavía construirían un montón de cosas fuera del blockchain, como lo harías con una empresa normal. ¿Es ese el mejor escenario para la Web3, una Internet construida sobre la blockchain? Es que la blockchain sirve como algunas de las tripas, pero todavía usamos programas regulares programados, como las cosas que medían la mayor parte de nuestra experiencia. Ya sabes que había un gran post de Moxie en Signal que hablaba de cómo
estoy seguro de que lo has leído, de cómo nadie quiere montar su propio servidor, en el sentido de que básicamente solo queremos que las plataformas hagan el trabajo por nosotros. Así que, en el futuro que imaginas, un futuro en el que las plataformas seguirán haciendo la mayor parte del trabajo por nosotros, pero solo tendrán una arquitectura ligeramente mejor en el interior que puede asegurarnos que serán una mejor experiencia o que cuidarán de nuestros datos de una manera que los otros no lo harían. ¿O es algo más grande? ¿Me estoy perdiendo algo? Los programas que se programen seguirán siendo programas. No estoy sugiriendo que vaya a haber un caso de, oye, hablando al micrófono, hazme una nueva moneda, hazme una nueva compañía de servicios de taxi. ¿No va a ser así? O al menos puede que lo sea, pero ese no va a ser el elemento blockchain o todo el elemento Web3. Creo que todavía va a requerir desarrolladores de software normales haciendo software normal. Pero las APIs serán diferentes y los medios que pensarás sobre la arquitectura serán bastante diferentes. Cuando fui a la universidad en los años 90, la forma en la que se diseñaba un sistema era cliente-servidor. Eso es lo que se enseñaba. No había ni una sola clase sobre descentralización peer-to-peer. No existía en el mundo académico. Y curiosamente, cuando volví a mi antigua universidad en mayo de 2014 y traté de mostrarles lo que era Ethereum, tenían cero preguntas interesantes y casi cero interés. Es como la descentralización y muchos de los elementos más novedosos de la criptografía, un montón de peer-to-peer y cosas de teorías de juegos. No es realmente una gran cosa en el mundo académico. Está llegando allí, pero no es realmente una gran cosa en un círculo de software, de ciencias, de la computación establecido. Y creo que esto va a cambiar. Creo que tiene que cambiar. La gente tiene que ser educada mejor en lo que significa construir un sistema que sea seguro y que parezca serlo en circunstancias de peer-to-peer y circunstancias libres de confianza. No puedes simplemente poner el código del servidor, ahora haz el código del cliente. Tu código del cliente solo confía en el código del servidor. El servidor dice que esto es así, entonces es así. No lo cuestionas. No. Y uno de los puntos de Moxie que me pareció muy interesante fue que en este punto la gente sigue cayendo en ese modelo. La gente sigue cayendo en el modelo cliente-servidor incluso en Web3. Si la mitad, más de la mitad, el 98% de las dApps en Ethereum no están realmente descentralizadas, una gran parte de la lógica se encuentra en la blockchain de Ethereum. Pero todavía tienes que ir a través de un servicio centralizado para usar la cosa. Todavía vas a través de Ethereum, que ejecuta un RPC que es totalmente confiable. Esto es descentralización. Esto no es Web3. Es, en parte, Web3. Esta parte del rompecabezas está hecha. Y esta es una de las cosas que realmente estamos impulsando en Polkadot, y el ecosistema de Polkadot es lo que llamamos clientes ligeros, que es esencialmente obtener la imagen completa para que usted pueda utilizar un servicio, y los servicios se alojan de forma descentralizada. Pero también cuando el usuario viene a utilizarlo, no pasa por otro proveedor de servicios centralizados para ayudarle a hacer eso. Y sí, me temo que en la industria en general es irregular en el mejor de los casos, esta actitud de que la descentralización es absoluta y no tiene valor. Pero creo que tal vez las cosas están cambiando al menos en términos del entorno político en el que se encuentra esta industria. Sí, y creo que una gran parte de eso es el entorno económico. Y quiero terminar con esto. Estamos en medio de una recesión económica bastante grande. Así que tengo un par de preguntas para ti sobre esto. La primera es que hace un par de días Vitalik tuiteó que ya no es millonario. Así que, ¿estás diversificado o estás en el mismo barco? Para eso tendría que preguntar al gerente de mi oficina familiar y no estoy seguro de que esté en libertad de decir nada. Pongámoslo al teléfono. Llama a un amigo. De acuerdo, pero las cosas actuales. Ethereum ha bajado un 44% en lo que va de año. Bitcoin ha bajado un 34 o 35% en lo que va de año. Acabamos de ver lo que ha pasado con Terra y Luna.
Mencionaste que una de las cosas que a la gente de Bitcoin no le gusta de Web3 es que ha habido mucha propaganda en torno a cosas como los NFTs y los proyectos fraudulentos. ¿Crees que este descenso podría ser una bendición para el sector? Que las cosas que estaban en una base inestable como Terra y Luna se desmoronan y las cosas que tienen algo de poder de permanencia son las que permanecen y la industria se vuelve más creíble como resultado? Este es un gran resquicio de esperanza para esa nube. Sí, y creo que sí. Por supuesto, si hay menos dinero flotando por ahí, hay algunas puertas que se cierran, pero en general he estado en uno o dos mercados bajistas antes y en general me parece que es en términos de construcción, en términos de la tecnología, es bastante, las cosas tienen más sentido. Hay menos gente exaltada por tonterías, hay un poco menos de tonterías por ahí. Y hay otros aspectos positivos, como que es fácil captar más individuos con talento, no se los roban con mm, grandes signos de dólar en los ojos. Las cosas se levantan, las cosas se vuelven más reales. Y eso es algo bueno para aquellos que están construyendo cosas reales. Bueno, Gavin, he tenido un montón de conversaciones sobre Web3 y es agradable tener una conversación con alguien que es un defensor y que se sentará a hablar de algunas de las críticas y ayudar a desarrollar donde las oportunidades y debilidades son sin ponerse a la defensiva o dogmático. Y realmente aprecio la conversación. Gracias, Gavin. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por escuchar. Ha sido un episodio del Big Technology Podcast. Si es la primera vez que lo escuchas, te invito a que te suscribas en tu aplicación de podcast de preferencia. Siempre nos encanta una calificación. Volveremos con múltiples episodios aquí desde Davos en las próximas semanas, así que esperamos que nos sintonices y hasta la próxima vez. Cuídense.